¿Qué tal? Vamos a resolver una ecuación diferencial exacta. Solución. La ecuación a resolver tiene la forma diferencial como se muestra en esta ecuación. Paso 1. Primero verificamos que la ecuación diferencial es exacta mediante la relación siguiente, que es una igualdad de dos derivadas parciales. Derivada parcial de la función m con respecto a y es igual a la derivada parcial de la función n respecto a x. En este caso, la función mxy es igual a 2xy. La función n de xy sería x cuadrado menos 1. Procedemos a derivar parcialmente m respecto a y. Aquí la variable x va a tomar el papel de una función constante. Entonces, la derivada parcial de m respecto a y es igual a la derivada parcial de 2xy respecto a y. Entonces, 2x son constantes y por las reglas de las derivadas pasan y se escriben antes del operador diferencial 2x por la derivada parcial de y respecto a y. Aquí ya se procede a derivar de forma ordinaria, es decir, la derivada de y respecto a y es 1. Por lo tanto se tiene 2x. Ahora procedemos a derivar la función n respecto a x. Aquí la variable y tomaría el papel de la constante. Entonces, la derivada parcial de n respecto a x es igual a la derivada parcial de x al cuadrado menos 1 con respecto a x. Aplicando las reglas de la derivada separamos parcial de x cuadrado respecto a x menos parcial de 1 respecto a x. Procedemos a derivar de forma ordinaria. La derivada de x al cuadrado es 2x y la derivada de 1, 0. Por lo tanto se tiene 2x. Notamos que ambas derivadas parciales tienen el mismo resultado, 2x. Por lo tanto se cumple la igualdad y concluimos que la ecuación diferencial es exacta. Como paso 2 se va a integrar la función m con respecto a x. Aquí se va a integrar de forma parcial, por lo tanto y va a permanecer constante. Entonces tenemos que una función de xy es igual a la integral de m de xy con respecto a x más una función g de y. Esto sería igual a la integral de m, que es 2xy de x más g de y. Como se va a integrar parcialmente respecto a x, la variable y el 2 salen afuera del operador como constante, teniendo 2y integral de x más g de y. Aquí ya se procede a integrar de forma ordinaria. La integral de x por las reglas de las integrales, que es una potencia, sería x al cuadrado sobre 2 multiplicado por 2y más la constante g de y, simplificando 2 entre 2 sería 1 y quedaría x al cuadrado y más g de y. Entonces se tiene que la función de xy es x al cuadrado y más g de y. Paso 3. Se va a derivar parcialmente la función anterior con respecto a y, por lo que x tomaría el papel de la constante. Entonces se tiene que la parcial de f respecto a y es igual a la parcial de x cuadrado y más g de y respecto a y. Esto sería igual, por las propiedades de la derivada separamos, teniendo la parcial de x cuadrado y respecto a y más la parcial de g de y respecto a y.
Como x es una constante aquí, la sacamos fuera del operador, quedando parcial de y respecto a y más parcial de g de y respecto a y. Entonces la derivada de y respecto a y es 1, quedando x al cuadrado, y la parcial de g de y respecto a y la vamos a escribir en forma simplificada, pero significa lo mismo, g' de y. Quedando que la parcial de f respecto a y es igual a x al cuadrado más g' de y. A esta le vamos a llamar la ecuación 2. Paso 4. Igualar la derivada de la función con la función n de x y. Esto es, la ecuación 2 se va a evaluar con la función n, quedando de la siguiente manera: x cuadrado más g' de y es igual a n, que anteriormente nos dio que es x al cuadrado menos 1, quedando de la siguiente manera. Como paso 5, vamos a despejar g' de y de la ecuación anterior, o sea esta. Para ello, el término x al cuadrado lo pasamos al lado derecho restando, y entonces se anula con la x cuadrado aquí también, quedando solamente menos 1. Por lo tanto, g' de y es igual a menos 1. Como paso 6, se va a integrar la g' de y del paso 5 con respecto a y para obtener g de y. Entonces sería la integral de menos 1 de y, que sería igual a menos 1 la integral de 1 de y, y por la regla de la integral de 1 es y, quedando entonces que g de y es igual a menos y. Como paso 7, vamos a sustituir g de y en la función f de x y. Esto es en la ecuación 1 que se obtuvo anteriormente. Entonces la función f es igual a x cuadrado y más g de y igual a x cuadrado y sustituyendo g de y sería menos y. Por lo tanto se tiene que la función f es x cuadrado y menos y. Como paso 8 y último, la solución implícita de la ecuación diferencial es la función igualada a una constante c. Por lo tanto, la función anterior, x cuadrado menos y menos y igual a c, sería la solución explícita de la ecuación diferencial. Si es posible, hay que llevarla a la forma explícita. Para eso notamos que está el término común y. Factorizamos la variable y quedando de la siguiente manera: y el factor x cuadrado menos 1 pasa dividiendo a c. Por lo tanto, la solución explícita de la ecuación diferencial es y igual a la constante c entre x al cuadrado menos 1, y esta función está definida en cualquier subconjunto o intervalo de números reales que no contenga al número 1 y menos 1.